Saludos estudiantes, en esta ocasión vamos a hacer un repaso sobre algunos ejercicios. Más que todo he notado que han sentido más dudas en el área de química. Vamos a reforzar en esta ocasión algunos ejercicios de primer año y segundo año de esas temáticas que entran en el área de química de ciencias naturales. Y vamos a comenzar con el primer ejercicio donde dice complementar el cuadro de abajo con la respuesta de los apartados A y B, escribir la configuración electrónica del estado fundamental prevista en la regla diagonales para los elementos de número atómico. Tenemos en el literal A que el número atómico es 17, literal B 14, literal C 28 y literal D 38 el número atómico. Recuerden que el número atómico es la identidad del elemento. Por ejemplo, si yo digo el número 1, me refiero al hidrógeno. Si digo número 6, al carbono. Si digo así sucesivamente, cuando yo me refiero a un número, me refiero al nombre del elemento o a la identidad que le da. Y el número atómico se representa por la letra Z, recuerden eso. Y en el literal B nos dice indicar el grupo y periodo de cada elemento. Saben que hay una columna vertical y horizontal. Eso es lo que se le dice grupo y periodo de elementos. Vamos a tener en el literal C indicar cuál de esas especies son isoelectrónicas entre sí. Tenemos al oxígeno con dos valencias, que su número atómico, como les estoy diciendo, el número atómico se va a representar por la letra Z. Entonces en el oxígeno, si ustedes buscan en la tabla periódica, el número atómico va a ser Z igual a 8. Aquí vamos en el literal C. Vamos siguiendo la lectura. En el elemento F, que recuerden que es el flúor, Z igual a 9. En el Li, recuerden que es litio, va a ser Z igual a 3. En el Ne, que es neo, Z va a ser igual a 2. Na, que es el sodio, Z va a ser igual a 11. Esa va a ser su denotación de número atómico. El literal D nos dice representar la estructura de Lewis para la siguiente sustancia. Tenemos el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, el amoníaco, y tenemos esta sustancia que es el butano, CH4. Y aquí tenemos ya ordenada la tabla de los elementos que vamos a dar respuesta a estos 4 literales. Como resolución tenemos para escribir la configuración electrónica de cada elemento, se debe tener en cuenta el orden que los electrones ocupan los orbitales siguiendo la regla de las diagonales o el diagrama de Müller. Se obtienen las configuraciones electrónicas. Comenzamos siempre en las reglas diagonales. 1S2. Este tema se observa en primer año bachillerato, que es la regla diagonales, la configuración electrónica, y vamos centrando siempre desde el menor, que se comienza con la denotación 1S2. Posteriormente sigue aquí estamos, sigue 2S2, va siguiendo la flechita, 2P6. Si yo digo 1S2, ¿a qué elemento me refiero?
al número que tenga en su número atómico 2. Si yo me refiero, si le sumo 1s2 más 2s2 más 2p6, me refiero al número elemento número 10, ¿sí? Y así sucesivamente. En el literal 1, entonces me están pidiendo en el literal A que encuentre al 17, al número atómico 17 en el literal A. Entonces, como esta es tengo la diagonal, esta regla, entonces el elemento A, es decir, un elemento X con un número atómico 17. Entonces yo cuento en la diagonal 1s2, 2s2 y sigo esta orden, 2s2, luego sigo 3s2, siempre sigo, hoy voy con 2p6, ahí cuánto van, 10 electrones, sigo aquí 3s2, van 12 electrones, ahora sigo, aquí hay 3p6 en esta regla, ¿sí? Aquí 2p6 aquí, pero como yo solamente necesito 17, entonces pongo 3p5, es decir, lo que necesito no voy a poner el 3p6 porque como son para formar los 17 electrones solo necesitaba 5 más, no 6, y ahí estaría complementando el número atómico que me están solicitando. El elemento B, que puede ser cualquier, bueno, si ustedes buscan en la tabla periódica van a encontrar el nombre del elemento que se refiere al literal B, que es el número atómico 14 están solicitando. Hago lo mismo siguiendo esta diagonal, 1s2, 2s2, llevo 4 electrones. Recuerden que s elevado a la 2 son 2 electrones, 2s2, llevo 4 electrones. Ahora voy 2p6, 4 más 6, van 10 electrones, 3s2, llevo 2 electrones. Y aquí sigue 3p6, pero como yo solamente me están solicitando en el literal B14, entonces solamente escribo 3p2, es decir, lo que para complementar los 14 electrones o el número 14 del número atómico. Elemento C, me están solicitando cuál es la cantidad, 28 electrones o el número atómico 28. Entonces yo continúo y hago sucesivamente lo mismo, 1s2, 2s2, 3p6, y sigo aquí en la línea de la regla diagonal, 3s2, 3p6, 4s2, y ahora sigue 3 de 10, 4p6 y 5s2, y ahí complemento para el literal D, complemento los 38. Para el literal C llegaba hasta 3 de 8, porque si ustedes hacen la cuenta, 1s2, 2s2, 2p6, llevo 10, 3s2, 12, 3p6, 18, 4s2, 20 y 3 de 8, ahí me forman 28 electrones de valencia. Y este literal D, ya lo dije que eran 38 electrones en su número atómico. Vamos a resolver el literal B, donde dice indicar el grupo y periodo de cada elemento. Vale. Aquí tenemos situar los elementos en la tabla periódica, implicar, especificar. Por ejemplo, el grupo
el número expresado, si ustedes en la tabla periódica ven los números romanos, viene dado por los electrones situados en el último nivel energético. Hay varios niveles energéticos y la letra por el tipo de las orbitales que están complementadas. Vaya, el número, si ven romano 1, romano 2, 3, 4, 5, esos son los electrones o el último nivel energético. Y la letra es el orbital, que está el orbital spin, el azimutal, el secundario, el magnético, que se representan por la letra L, M, G. Eso va a ser el número de los orbitales. El periodo viene dado por el valor del número cuántico principal n. N es el primer número del orbital más elevado de la configuración electrónica. Vaya, tenemos aquí que en el literal B que nos solicita indicar el grupo y periodo de cada elemento. Tenemos en el elemento A al número 5 romano y letra B y 2 romano. Entonces ahí son 7 en el grupo A de los halógenos y está en el tercer periodo. Está situado en esa forma. En el elemento B tenemos 4 romano A, está en el grupo de los carbonoides y en el periodo 3. En el elemento C tenemos situado al romano 8, situado en el grupo B, está en astriada, que es ese columna esa, y en el periodo 4. En el elemento D tenemos 2A alcalino-reo y en el periodo 5, ¿sí? Eso va a ser los grupos y periodos para ubicarlos de los 4 elementos que estaban solicitando en la primer literal, ¿sí? Y en el literal C dice indicar cuál de estas especies son isoelectrónicos entre sí, es decir, que tengan los mismos electrones. Eso indica isoelectrónico, que va a tener si tienen los mismos electrónicos, y eso es lo que va a indicar en esta literal. Varias especies son isoelectrónicos cuando tienen el mismo número, ya había dicho, de electrones. Electrones se representa por una letra E con sus exponentes negativos. El número de electrones de un número sin carga nos da directamente su número atómico representado por la Z. Sin embargo, el número de electrones de un ion catión con carga positiva o anión con carga negativa viene dada por la suma entre el número atómico y la carga que representa con el signo combinado de esta manera. Vaya, tenemos el oxígeno que nos estaba dando en el literal C. Se va a representar que tiene en su número atómico 8. Y vamos a solicitar el número de electrones. Va a ser igual a Z más 2, va a ser igual a 8 más 2 igual a 10 electrones. Vaya, aquí porque ponemos Z más 2. Si ustedes se fijan, está elevada a la menos 2. Pero este menos 2, me van a decir, profe, ¿por qué no pongo de un solo Z menos 2? Porque como es un
anión. Recuerden que los iones se dividen en anión y catión. Si está su signo negativo, pasa a ser positivo. Entonces, como su número atómico es 8, va a pasar a ser positivo. Si ustedes fijan, este elemento, el oxígeno, está elevado a la menos 2. Va a pasar con su signo positivo a más 2. Entonces va a ser 8 de los que tiene el oxígeno en su número atómico. 8 más 2 va a ser que contenga igual a 10 electrones. Vamos a hacer de la misma forma el siguiente. Este elemento tiene su número atómico Z igual a 9, pero aquí le ven, ¿qué es lo que le ven? Un signo negativo. Entonces eso va a corresponder a ¿qué? Va a pasar a ser positivo. Como no tiene número, se supone que es 1, entonces dice Z más 1, entonces va a ser igual a 9 más 1. 9, ¿por qué? 9 porque su número atómico tiene 9. Y más 1, ¿por qué? Porque en el exponente tiene menos, entonces se convierte a más 1. Y eso nos da 10 electrones. Seguimos con el Li, que es el litio. En su exponente tiene un más, entonces si tiene un más va a ser negativo. Y en su Z tiene igual a 3, ese es el número atómico. Si ustedes buscan en la tabla periódica, les va a dar el litio. Su N electrones va a ser el Z igual a menos 1, porque en su exponente tiene más 1, igual a, entonces resto 3, que es el número atómico que tiene el litio, menos 1, el exponente, va a contener 2 electrones. El neón, que en su Z va a ser igual a 2, y aquí, si ustedes observan, no tiene ningún catión arriba o ningún anión. Entonces, de un solo, Z igual a 2 electrones, porque no tiene ningún exponente de catión que es negativo o anión en su elemento. Aquí tenemos el sodio, que se representa por la Na. En su exponente tiene un más. Recuerden, si tienen un más, va a pasar negativo. Su Z o su número atómico va a ser igual a 11. Entonces, como tiene un más, va a pasar a Z igual a menos 1. Y 11 va a restar con menos 1. Va a dar resultado a 10 electrones. Y por lo tanto, el oxígeno elevado a las 2 cationes, y el flúor y el sodio, que es Na más, son especies isoelectrónicas. Porque si ustedes se fijan, aquí nos dio 10 electrones en el oxígeno, en el flúor nos dio ¿cuánto? 10 electrones, en el sodio nos dio también, al elevarlo al exponente más 1, nos da un resultado de 10 electrones. Entonces, por lo tanto, el oxígeno, el flúor y el sodio son especies isoelectrónicos con 10 electrones, y el litio y el neón con 2 electrones. 2 electrones porque van a tener la misma cantidad de electrones los elementos al ser igual cantidad, ¿sí? Esa es una comparación de isoelectrónico para poder también sacar los electrones de cada elemento. Eso sería para el literal C. Para el literal D sería, nos están solicitando representar las estructuras de Lewis para la siguiente sustancia, que es el ácido clorhídrico, el amoníaco y el butano.
Entonces nos vamos a la resolución. Para representar las estructuras de Lewis, el compuesto debe ser covalente. Ya saben que hay un puente de hidrógeno y debe conocerse la configuración electrónica de los elementos que lo forman. Mediante la estructura de Lewis se representan los electrones del último nivel energético, señalando aquellos pares de electrones del último nivel energético y los electrones compartidos para complementar el último nivel energético de cada elemento. Todos los compuestos propuestos son covalentes, por lo tanto se puede representar su estructura de Lewis. Covalente también quiere decir cuando hay un elemento no metal con otro no metal, se forman los elementos covalentes. Por ejemplo, aquí tenemos el H con el Cl, que es el hidrógeno con el cloro. Al unirse estos dos, se forman los también compuestos covalentes. Aquí tenemos el hidrógeno con este elemento que también es un no metal. Tenemos también el hidrógeno con el nitrógeno, que es otro no metal. Tenemos el carbono con el hidrógeno, que es otro no metal. Es decir, al formar dos elementos no metales se forman los compuestos covalentes. Y lo que nos está solicitando es representarlo por la estructura de Lewis. Entonces fácilmente en el hidrógeno, si ustedes buscan la tabla periódica nuevamente, su Z va a ser igual a 1. Es decir, el número atómico va a ser igual a 1. 1s1 se representa de esa forma. Y el cloro va a tener en su Z 17. Y se va a representar por medio de 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 hasta 3p5. ¿Saben cómo rellenar esto? Es por la regla diagonal. Recuerden que se comienza con 1s2, 2s2, 2p6, 2s2 hasta llegar a 3p5 y complementar lo que son, si ustedes suman, los 17 electrones que tiene el cloro. Entonces vamos a tomar solamente los electrones del último nivel energético para hacer la estructura de Lewis. Si ustedes observan en el hidrógeno, como solamente hay un electrón, ese va a ser su último nivel de energía. Entonces hay un electrón en el hidrógeno. ¿Y cuánto va a haber en el cloro? Entonces, si ustedes observan, aquí hay un número 1, un número 2 y un número 3. Entonces, el último nivel máximo que existe en el cloro va a ser el número 3. Entonces, como en el 3 hay 3s2 y hay 3p5, entonces yo sumo 3s2 más 3p5, hay 7 electrones, es decir, 2 más 5 serían 7 electrones. Por eso el último nivel energético para el cloro va a ser 7. Y esos 7 lo coloco en el cloro, que lo puedo representar por medio de una X o un asterisco, o por medio de puntos. Entonces lo coloco en el cloro, los 7 electrones, que está representando de esta forma, 7 electrones. Y el hidrógeno les va a compartir un electrón en su último nivel para formar el octeto, es decir, los 8 electrones en su capa de valencia. Eso va a ser para formar elementos covalentes, y ahí ya está establecido la estructura de Lewis.
Vamos para el siguiente elemento. Va a ser el compuesto con el hidrógeno y el azufre, ¿sí? H2S. Entonces en el elemento su Z va a ser igual a 16. Tenemos 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 hasta 3P4 a complementar los 16 electrones. El hidrógeno, ya saben que en su último nivel energético tiene 1, como aquí lo observamos, ¿verdad? Tiene 1. Y lo que no sabemos es del azufre, ¿verdad? Que tiene en su última capa, si usted observa, 3S2, 3P4. Entonces si yo sumo 2 más 4, va a tener 6 electrones en su último nivel de energía. Y lo estructuro de esta forma. Aquí hay 2 electrones del elemento S, 2 electrones, y se vienen a la par lateral 2 electrones del hidrógeno. Entonces uno a un costado y el otro aquí para formar los 8. ¿Por qué hay 2 hidrógenos? Porque en el compuesto me daban H2. Entonces por eso hay 2 hidrógenos para complementar también la estructura de Lewis en su capa de valencia. Seguimos con el compuesto de amoníaco, que es el nitrógeno, H3. El nitrógeno tiene 1S2, 2S2 hasta 2P3. Y entonces contamos en su último capa de energía mayor. El 1 no puede ser. El número mayor, ¿cuál es el que tiene? Hay un 2. Si no hay un 3, entonces el 2 es el mayor nivel de energía que tiene el nitrógeno. Vamos a contar en el 2. 2S2 y 3, 2P3. ¿Sí? Entonces va a ser 2 más 3, 5. Entonces tiene 5 electrones en el último nivel de energía. El nitrógeno se va a llenar de 5 que él tiene. 5 electrones. Lo colocamos así alrededor del elemento. Y les va a compartir cuántos electrones dice aquí de hidrógeno. Hay 3 electrones de hidrógenos van a compartir para formar la estructura de Lewis y el octeto en su capa de valencia. Tenemos el butano, que es el carbono unido a los 4 hidrógenos. El carbono tiene en su Z, va a ser el número atómico A6. Tenemos 1S2, 2S2, 2P2. En su último nivel de energía vamos a contener al 2S2, 2P2. Y eso va a tener 4 electrones en su último nivel de energía. Entonces colocamos alrededor del carbono 1, 2, 3, 4 electrones o 4 puntitos, como lo queramos representar. Y se les va a unir cuántos electrones del hidrógeno. Aquí hay 4. Entonces se le va a acercar 4 electrones de hidrógeno alrededor para formar los 8 electrones que necesita en su estructura de Lewis. Y ahora tenemos otro ejercicio donde nos aparece justificar al menos 3 propiedades de los metales mediante el modelo de bandas, definir aleación y tipos de aleaciones, nombrar y describir las etapas principales en metalurgia.
Esto es más que todo teórico, saber propiedades de metales mediante modelos. Porque sí, la diferencia de energía entre ellas es grande y se trata de un aislante. Es más que todo teoría. Sí, solamente se los proporciono para que ustedes puedan también visualizarlo y tener un conocimiento y recordar el repaso que este tema también es de primer año. Y aquí también dice teoría sobre aleaciones, las mezclas simples, las disoluciones. Más que todo es teoría para aprenderse de las propiedades y las fórmulas que se necesitan para los metales. Son las fórmulas y las teorías en qué consiste la unión de los metales con los no metales, ¿sí? Vamos con el siguiente ejercicio, que sería formular los siguientes compuestos. Tenemos al 2-butanol, 2-cloro, 2-buteno, 2-hexeno, 4-metil, 2-hexino, 3,3 dicloro, 2-buteno, ácido 2-pentadioico. Este ejercicio si ustedes recuerdan, en la unidad 7 habían de este tipo de ejercicio para formular y desarrollar sobre los compuestos orgánicos. En el literal B tenemos en el caso de que los compuestos del apartado A posean isómero genérico u óptico, escribir sus fórmulas indicando el tipo de isometría, razonarlo. En el literal C tenemos describir y explicar la hibridación del átomo de carbono en las siguientes moléculas. Y literal D tenemos razonar qué tipo de ruptura e intermedios de reacción se obtendría en la ruptura del etano y del cloroetano, indicar asimismo las características fundamentales de dicho intermedio. Tenemos como resolución al 2-butanol. Lo que se hace es asignar y colocar aquí, empezamos con CH3 y hacemos una especie de rayita, que eso indica que un elemento o un enlace para unirlo con el otro que sigue, CH, que es el carbono con hidrógeno. Siempre utilizo ese enlace. Ahora CH2 porque va con el enlace CH3 para formar un butanol, ¿sí? Bu significa 4, que contenga 4 carbonos. Aquí hay 4 carbonos. 4 carbonos debe contener y debe estar igualado a CH4. Ustedes no observan CH4, pero en sí están conectados a enlaces que les dan CH4, los 4 carbonos y formar también la estructura de Lewis. Y este sería el 2-butanol. El 2-cloro, 2-buteno. Siempre estamos con 4 buteno. Entonces aquí seguimos la estructura siempre de la misma forma, pero aquí tenemos butanol
aquí solamente escribíamos que un enlace simple, es decir, no escribíamos 2 enlaces, 3 enlaces. Entonces en el literal del 2-cloro, 2-buteno, cuando termine en la terminación eno, se pone doble enlace. Y se pone doble enlace en el número carbono 2, porque aquí dice 2-buteno, 2. Entonces este doble enlace significa eno. Y está el cloro que está en la posición número 2. ¿Sí? Nos pide otro ejercicio, 2-hexeno. Entonces lo colocamos de esta forma. Colocamos los elementos carbono, hidrógeno 3 enlazado con carbono, hidrógeno, y aquí hay un doble enlace que es en la posición 2, hexeno. Hexeno significa que hay 6 carbonos, entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 6 en la cadena ramificada de carbonos con hidrógeno. Entonces eso cumple la función de 2-hexeno. Ahora 4-metil 2-hexino. Ahora ino significa que va a haber triple enlace, ¿sí? Entonces, y el 4-metil, el metil significa la representación de un carbono con 3 hidrógenos enlazados, ¿sí? Y va a estar en la posición 4. Si contamos 1, 2, 3, 4. Aquí está el metil. Este es un metil, ¿sí? El metil, y la posición 2 va a estar el ino. 1, 2. Contamos, aquí está el triple enlace. Y la cadena va a ser hexa, es decir, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La cadena ramificada de carbonos con hidrógeno, y así sucesivamente con los siguientes elementos. De los compuestos en el literal B tenemos que son alquenos los que pueden presentar isometría geométrica. Para ello, los dos átomos o sustituyentes de cada átomo de carbono que forma el doble enlace debe ser diferente. Si imaginamos un plano que pase por el doble enlace y que sea perpendicular al papel, se encuentran dos situaciones de las posiciones relativas de los átomos o sustituyentes unidas a cada átomo de carbono del doble enlace en la misma parte del espacio, dividida por el plano isómero, que es de la forma cis, en diferente parte del espacio, dividida por el plano isómero trans, es decir, la forma en que están situadas. Y eso sería la resolución de la parte si son geométricos. Los alquenos les da esta forma, ¿sí? Eso sería para la resolución. El 2-butanol va a tener una isometría óptica. El 2-cloro-buteno va a ser una isometría geométrica. El 2-hexeno va a tener una isomería también geométrica. El 4-metil hexino, una isomería óptica. Y el 2,3-dicloro 2-buteno va a tener una isomería geométrica. Y el ácido pentenodioico va a tener una isomería geométrica. Eso sería para el literal C, el literal B. En el literal C nos indica que las moléculas de etano, eteno y etino están formadas por dos
átomos de carbono unidos mediante enlace simple, doble y triple respectivamente. Todas son moléculas simétricas, por lo que la hibridación que presentan sus dos átomos de carbono es la misma. La configuración electrónica del carbono Z igual a 6 es 1s2, 2s2 y 2p6, pero un pequeño aporte energético ocurre: la promoción de electrón del orbital 2s a 2p, es decir, les va a promover dos electrones. Si ustedes observan este esquema, la flecha una arriba, otra abajo, eso se le llama electrones o spin, es decir, se va a representar de esa forma. Entonces está 2s significa los orbitales, 2p también el orbital p. Entonces va a estar dado de esta forma, va a compartir dos electrones de esa forma, ¿sí? Eso sería para... Sí, me salté. Eso sería la colocación de los 6 electrones. La configuración electrónica del hidrógeno Z igual a 1 es 1s1. El etano, la hibridación va a ser igual a sp3. Eso sería para el orbital 2, tiene combinación con 3 orbitales de atómico, y va a tener diferentes aproximaciones para dar 4 orbitales híbridos. El enlace simple va a ser carbono unido mediante un enlace de otro carbono. Es tipo frontalmente 2 orbitales híbridos, 2sp3. Esto vaya la suma de este orbital. Si ustedes observan en este esquema, 2s va a tener de esta forma, más 2px va a tener esta otra forma, más 2py más 2pz. X, Y, Z es el plano cartesiano, que si ustedes lo identifican, uno está horizontal, vertical, es decir, las 4 dimensiones están representando este esquema. Eso sería los 3 enlaces simples de carbono con el hidrógeno de cada átomo de carbono, son de tipo al solaparse un orbital 2sp3 con el orbital atómico 1s del hidrógeno. Esta va a ser la hibridación de cada compuesto de eteno. También la hibridación del sp. Y esto es para la conclusión de esta clase, ¿sí? Por ejemplo, el último literal que nos tenía en el caso de la ruptura del enlace carbono-carbono, el etano, al tratarse de un enlace no polarizado, sería una ruptura homolítica, de manera que cada uno de los carbonos se queda con uno de los electrones que formaban el enlace. Consecuentemente, los intermediarios de reacción serían dos radicales libres metilo equivalentes entre sí al amoníaco, ¿sí? Eso sería en la ruptura en etano, ¿sí? Pero sin embargo, el enlace carbono-carbono del cloroetano, que es de esta fórmula, se encuentra polarizado debido a la diferencia de electronegatividades entre el cloro y el resto del
de los átomos. Por ese motivo, en el momento de la ruptura del enlace carbono-carbono, al átomo de carbono directamente unido al cloro se quedará con los dos electrones del enlace carbono-carbono, formándose un carboanión. Eso sería la respuesta de los dos ejercicios prácticamente que se ha repasado en el área de química, pero se han tocado varios temas, más que todo de química. Espero hayan comprendido estos ejercicios, porque en un ejercicio iban varios literales, y cualquier duda también me pueden consultar. Esta ha sido un repaso más que todo de refuerzo de PAE.